acudimos a consulta, lo primero pues que nos van a preguntar es nombre, nuestros datos de filiación, nombre, cuántos años tenemos, dónde nacimos. Era lo mismo que si yo nací en Brasil y estuve allá un año y tengo 40 años y me vine a vivir acá el resto de mi vida. No, yo voy a adquirir las enfermedades generalmente donde estoy viviendo, donde el paciente reside. Muy. También los antecedentes familiares importan en reumatología, sí, importan. Porque existen enfermedades reumatológicas que van a ser hereditables a través de genes. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, ¿será que ser hombre o mujer en reumatología importa? Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un mayor índice de enfermedades reumatológicas. Sí, las mujeres lastimosamente somos más premiadas con enfermedades, ¿no? Lupus, más frecuente en mujer, 9 a 1 varón. De 10 pacientes, 9 son mujeres, 1 es varón. Pacientes con artritis reumatoidea, es más común ver mujeres con artritis reumatoidea, rara vez ver pacientes con artritis reumatoidea. ¿Ya? Entonces, mujeres también. ¿Será que los antecedentes obstétricos, cuántos embarazos tuvo, importan? Sí. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mujer en el embarazo pierde el 20% de su masa ósea en el calcio, ¿no? Porque da calcio al bebé. Y cuando llega a la menopausia también, ella pierde estrógeno, que eso ayuda a la producción de los osteoplastos. Ya, también importa. Ejemplo, hay pacientes, mujeres que van a ser así como que portadoras. La enfermedad está guardadita y van a tener un gen relacionado con el lupus. Pero hubo factor desencadenante, ejemplo, un embarazo. Ya, aborto. Ya, el grupo le comentaba, no, mi hermana, yo tengo una hermana que tiene 30 y tantos años, ella es bioquímica y ella se embarazó durante la pandemia. ¿Ya? Y ella pensó que por el estrés de estar sometido durante la pandemia, se embarazó 2 meses y medio y tuvo un aborto espontáneo. Aclaro, no es lo mismo aborto espontáneo, natural, que un aborto provocado. ¿Ya? Un aborto espontáneo. Y ella pensó debe ser por el estrés y todo, renunció a su trabajo en la parte privada y se quedó con solo en la parte pública. ¿Ya? Esperó como 2 años otra vez y otra vez se embarazó. Ahí nosotros ni siquiera nos enteramos que estaba embarazada, nos enteramos después. Otro aborto espontáneo. ¿Ya? Fue al ginecólogo obstetra encargado de reproducción y lo primero que hizo él es iniciarle aspirina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él estaba pensando en síndrome antifosfolipídico. ¿Qué es lo que hay en el síndrome antifosfolipídico? Es como si se forman coágulos y van y obstruyen la irrigación del embrión y automáticamente el bebé a medida que va creciendo o el embrión a medida que va creciendo se muere. ¿Ya? Y le dijo que durante su próximo embarazo ella tenía que utilizar enoxaparina, ni piensa en todo lo que esté embarazada. ¿Qué es la enoxaparina? Es un anticoagulante. Entonces, durante los 9 meses de gestación, mi sobrina tenía un año y medio, tuvo casi 2. Ya durante los 9 meses de gestación, los 9 meses ella utilizó aspirina más enoxaparina. Todos los días pinchas, todos los días. 9 meses. ¿Por qué? Porque el riesgo de muerte puede ser muerte fetal, porque está en cualquier momento del embarazo. Hay pacientes, mujeres, que tienen con síndrome antifosfolipídico 6, 7, 8 abortos, ¿no? Y nunca pueden concluir a veces el embarazo por mantener con tratamiento. ¿Ya? Entonces, los antecedentes familiares importan, sí. Otra cosa, que mi hermano tiene su síndrome antifosfolipídico y la abuela de mi sobrina, la mamá de él,
cuando ella le hagan de la parte de la anamnesis a mi sobrino, cuando vaya o de bebé al pediatra o de adulto, tiene dos antecedentes reumatológicos, ¿no? Un síndrome antifofolipídico, que es hematológico, y otro que es artritis reumatoidea por parte de sus padres. La abuela tiene artritis reumatoidea. Entonces tiene mayor predisposición que una persona que no tiene antecedentes familiares. ¿Ah? Eso es re importante. Muy bien. Entonces, ya sabemos que lo primero que nosotros debemos preguntar son los datos de filiación, los antecedentes. Podemos preguntar acerca de antecedentes o enfermedades autoinmunes, preguntar antecedentes sobre gota, psoriasis, osteoartrosis, antecedentes personales no patológicos. Dentro de esos antecedentes personales no patológicos puede ser tabaquismo, alcoholismo, ya, tabaquismo. ¿Quién fuma de acá? ¿Quién fuma de acá? De todos los presentes. Nadie. ¿Quién bebe de acá de todos los presentes? Nadie. O sea que si yo los invito a mi casa, con churrasco, con cerveza, no, doctora, que yo solo tomo agua. Sidra. Sidra. ¿Verdad? Sí, pero después yo veo los estados ahí que están. Vamos, nadie bebe. Al decir beber significa de que en una fiesta, en un cumpleaños, para fin de año. Sí, mira, ya su compañera valiente dijo sí. O sea, la muerte bien. Así. Vamos. Porque tu compañero no. Solo vamos a mostrar para compartir. Muy bien. ¿Qué bebe? ¿Cómo se llama? Vino. Vamos, ¿qué bebe? Tequila. Ya, tequila. Vino, muy bien, ¿qué más? Cerveza. Ya. ¿Cada cuánto bebe? En compromisos ocasionalmente. Ya, ocasionalmente. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Y desde hace cuánto consume bebidas alcohólicas? Ocasionalmente. Hace 2, 3 años. 3 años. ¿Es boliviano? No. ¿Peruano? Desde que llegó a Bolivia. Entonces es importante conocer acerca de los hábitos. ¿Será importante? Sí, es importante, porque hay enfermedades, por ejemplo, el tabaco, que puede ser un desencadenante para artritis reumatoidea. ¿Ya? Dentro de los pasatiempos, ejemplo, hay mucha consulta ahora de que dolores a veces articulares y uno empieza a preguntar y es porque las personas empiezan a jugar. Teléfono. Juega. Bruno juega usted. No mucho. No mucho. A veces cuando voy al play nomás. Ahí en la tercera. Muy bien. Entonces, pero hay otras personas, o por ejemplo, que están trabajando y están contestando mensajes, ¿no? Entonces también influye. Y el paciente va por dolores articulares. Entonces, ante ese pequeño detalle, ¿cómo agarra el celular? ¿Cuánto tiempo está con el celular en las manos? Por ejemplo, la posición o la forma de agarrar también importa. ¿Ya? Enfermedades infecciosas, por ejemplo, puede ser que una persona tenga predisposición a tener o que tenga un gen como componente y desencadenante del lupus, pero esa enfermedad es como que está dormidita ahí hasta que haya un compuesto inmunológico que va a producir la enfermedad, o sea, la va a despertar en una enfermedad. Como que nosotros tuvimos una paciente hasta hace, creo que un mes, le dimos de alta, de 24 a 25 años, con el antecedente de sintomatología con Guillain-Barré. Ya, ella empezó que no podía mover las extremidades inferiores,
produce parálisis de los músculos respiratorios, de los intercostales, diafragma, entonces el paciente hace paro respiratorio, no puede respirar y toca intubarlo. Sí, él estuvo intubado y entonces está con traqueotomía. ¿Qué antecedente previo? Chikungunya. Una semana antes de que ella empiece con Guillain-Barré, tenía chikungunya, sintomatología y diagnóstico laboratorio. Ya, ese fue el gatillante para el Guillain. Pero ¿qué más llamaba la atención? Porque se le pidió todas las pruebas inmunológicas, que salieron pruebas para lupus positivo. ¿Ya? Se volvió a hacer anamnesis con la familia y resulta que la paciente tenía desde hacía 6 meses dolores articulares y tenía más de 6 meses caída del cabello y fotosensibilidad a la exposición al sol. Ella hacía el tema malar. ¿Ya? Entonces ahí es una paciente bien complicada. Además de eso salió anemia hemolítica. ¿Ya? ¿Qué hizo primero? O sea, ¿cuál vino el antecedente de hacía 6 meses? Ya se estaba manifestando el lupus, ¿ya? Pero no había llegado, no había hecho una crisis lúpica, ¿ya? Solamente ya tenía sintomatología que no le daba mucha importancia. Enfermó de chikungunya y apareció Guillain-Barré. Y después de eso ya anemia hemolítica. Las 3 enfermedades suceden. ¿Ya? La familia, la verdad que por esa paciente la familia perdió hartísimo, gastó un montón de dinero, pero sí salió. Con eso vengo con tratamiento para toda la vida, sí. Entonces, es necesario nosotros preguntar los antecedentes patológicos, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problema tiroideo, antecedentes ginecológicos, ¿no? Sobre el FUM, fecha de última menstruación, antecedentes si hay aborto de forma espontánea. Ese es un marcador muy importante en la parte reumatológica. Y se está realizando tratamientos previos porque existen fármacos que van a desencadenar lupus. ¿Cuáles son esos fármacos que desencadenan lupus de piel? Es un examen. Los corticoides. No. Corticoides más bien se usa para el tratamiento de lupus. ¿Qué fármacos desencadenan lupus? ¿Qué medicamentos son desencadenantes de lupus? Puede ser que sea también una de las causas. Preguntar qué medicamentos tiene tarea para la próxima clase. Muy bien. Debemos obtener un informe detallado del inicio de los síntomas o signos por los que acude el paciente, donde están localizados los patrones de evolución, intensidad de los síntomas y los factores que agravan o alivian. Ejemplo, si mi paciente dice que viene por dolores articulares de las manos, ¿ya? Yo tengo que preguntar acerca de mano derecha o mano izquierda. Bilateral, ¿cuál empezó primero? Rodilla. Duele las manos, duele las rodillas. Rodilla derecha, izquierda. Bilateral. O asimétrico. Simétrico o asimétrico. ¿Ya? Al mismo tiempo de evolución para ambos. Para ambos dolores. ¿No? ¿Por qué viene a consulta? Tiene dolores dependiendo todo, ¿no? Hay limitación al moverse. Nuestro paciente, ¿será importante preguntar si duerme bien? Sí, porque puede ser que las enfermedades reumatológicas impidan que el paciente pueda conseguir el sueño. Y es bastante frecuente por el dolor. También hay que ver con qué factores se agrava o con qué factores se puede aliviar. ¿Ya? Ahora, existe otro tipo de signos o síntomas que no van a estar relacionados directamente con signos reumatológicos. Por ejemplo, vamos a tener, hemoptisis, que puede ser una patología, un signo que se puede asociar, mas no nos está diciendo que es netamente reumatológico. Puede ser que mi paciente venga por convulsiones,
Yo tuve mi colega que tenía alteración del estado de conciencia. Ella es médico internista igual, tiene lupus. Tengo dos colegas internistas con lupus. Tiene lupus y cuando hizo el diagnóstico, ella estaba en la universidad, el padre decidió llevársela a Argentina porque ya le habían hecho varios estudios acá y todo salió negativo y no sabían qué era. Empezó con alteración del estado de conciencia, pensaban que era un problema neurológico, no tenía otro, así debutó ella. En Argentina le hicieron una serie de estudios y resultó lupus. ¿Qué estaba haciendo? Encefalitis lúpica. Porque el lupus es sistémico, puede afectar a cualquier órgano, corazón, pulmón, ¿ya? Cerebro, entonces riñón es uno de los principales órganos afectados por el lupus. Entonces, también puede ser motivo de consulta. ¿Cuál es la principal signo o síntoma que tiene el paciente de origen reumatológico? Dolor. ¿No? El dolor es uno de los principales motivos de consulta para un paciente de origen reumatológico. Cuando nosotros hablamos de dolor, hay que preguntar sobre músculo, articulaciones, ¿dónde es el dolor? Ahora, existen otra serie de, además del dolor, por ejemplo, vamos a tener rigidez articular, tumefacción, limitación a la movilidad, debilidad, cansancio, pérdida de la función. Todos estos signos o síntomas van a estar relacionados con la parte de la semiología reumatológica. ¿Qué es el dolor? El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia con daño potencial o real. El dolor es el síntoma más frecuente que lleva a un paciente con enfermedades músculo-esqueléticas. ¿Será que el dolor, cuáles son las características del dolor? Intercopio. Ahí intercopio. ¿Cuáles van a ser las características del dolor? Aparición. Localización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aparición. Aparición, Localización. localización, Intensidad. Característica. carácter o tipo, Irradiación. con qué aumenta, con qué disminuye y los síntomas asociados. Si mi paciente viene por dolor de rodillas, ¿le preguntaré eso? Sí, le voy a preguntar eso, ¿no? Resulta que viene por dolor de la articulación de la cadera, ¿le pregunto eso? Sí. ¿Cómo parece el dolor? De forma súbita progresiva, de otra forma, aumentando de a poquito, dice el paciente. ¿Dónde está localizado? Cadera derecha, cadera izquierda. ¿Ya? La intensidad del 1 a 10, 10. ¿Ya? Cuando estoy en reposo, duele 2, pero cuando me empiezo a mover, aumenta el dolor. ¿Qué tipo de dolor es? Es como si yo tuviese una corriente eléctrica. Esto puede ser compresión de un nervio, puede ser. ¿Ya? Se irradia, sí, se va a hacer toda la piel. Irradiación. ¿Ya? Aquí hay que diferenciar esto de acá, irradiación con migración. ¿Cuál es la diferencia de irradiar y migrar? Irradiar es que va a nacer en algún lugar y va hacia otro, sin desaparecer. Eso es radiación. Ejemplo, cólico renal, inicia en la región dorso-lumbar y se irradia hacia la cerebral. En cambio, migración, en la apendicitis, el dolor inicia en el ganglio y va migrando hacia fosa y desaparece. Así que ya no se queja de dolor en el ganglio, se queja de dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Entonces, conocer las características del dolor a través del mnemotécnico ALICE. También existen otras formas de poder caracterizar al dolor. Por ejemplo, a través del cuestionario del McGill o a través
de Eva. Síntomas ¿Qué es lo acompañantes que de la frecuentemente vaina, factores nosotros realizamos? agravantes, Le o pedimos sea, al con que paciente aumenta y con que del 1 al disminuye. 10, Esa es la ¿cuánto le última. doy? ¿Ya? Y la S con Uno, síntomas acompañantes. despacio, lento, dice el paciente, ¿no? 10 es bastante intenso, ¿ya? No tolera. Entonces, dentro de las características del dolor vamos a tener la duración. Puede ser agudo o puede ser crónico. Puede ser de origen neuropático, nociceptivo, psicógeno. Puede estar localizado, ya sea la localización puede ser somático, puede ser visceral. Puede ser continuo, irruptivo o intermitente. De acuerdo al dolor puede ser adictivo y migratorio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir adictivo? Que ejemplo, que me dolían las articulaciones de las manos, pero después hace una semana y ahora me duelen las rodillas. Y pasaron 5 días y me duelen los pies. ¿Ya? Adictivo. ¿Qué quiere decir migratorio? Me dolía la mano derecha. ¿Ya? Ahora me duele mi rodilla izquierda. Y ahora me duele mi hombro. ¿Ya? Desapareció acá, migró el dolor. Entonces tenemos que preguntar al paciente, ¿ese dolor va adicionándose o va desapareciendo y migrando? Me duele la mano, ya no me duele la mano, me duele la rodilla, ya no me duele la rodilla, me duele el hombro. ¿Ya? Entonces van a ir cambiando. ¿Simétrico o asimétrico será importante o no? Sí. ¿Por qué será importante, Belén? ¿Por qué es importante saber si es simétrico o asimétrico? Ejemplo, si me viene un paciente con dolores articulares, de pequeñas articulaciones de las manos, de forma simétrica, yo lo primero que voy a pensar es en una mujer comprendida entre 40 y 60 años, voy a descartar artritis reumatoide. Pero si me viene la misma paciente de 40 a 60 años y solamente me duele una mano, o sea, es muy poco probable que sea artritis reumatoide, entonces yo tengo que ir pensando eso. Horario también es cuando me despierto en la noche, es de forma continua, es de forma indistinta el dolor. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las características o tipo de dolor? ¿Qué tipo de dolor conocen? Opresivo, Opresivo, ¿qué más? urente, Urente, lancinante, punzante, punzante, ¿qué más? punzante, Continuo, intermitente, intermitente, ¿qué más? irruptivo, Ya, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que preguntar al paciente cómo es el dolor. Y la verdad, ahí nosotros chocamos mucho, porque nosotros como médicos tenemos tantos pacientes que atender, y resulta que viene el paciente y no le gusta sacar información y le dice cómo le duele fuerte. Mira, ¿cómo le duele? Fuerte, muy fuerte. Entonces ahí nosotros tenemos que agarrar y tratar de desglosar uno por uno. Le duele como si le estuviesen clavando una lanza, le duele como si le estuviese pasando corriente eléctrica, le duele como si le estuviesen apretando. Entonces darle opciones al paciente para que pueda escoger. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el dolor puede ser, si hablamos solo de carácter, puede ser sordo, taladrante, gravativo, errante, pulsativo, cólico, lancinante, urente, purpurante, opresivo o pulsante. Esas van a ser las características del dolor. Y vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, una víscera hueca, el dolor va a ser cólico. ¿Qué quiere decir cólico? Que va a aumentar, disminuir, aumenta, disminuye y pasa. Víscera hueca. ¿Qué víscera hueca conocemos? Por ejemplo, vesícula biliar, ¿no? estómago, intestino, delgado, intestino grueso. Cólico intestinal, cólico biliar, cólico renal, o los uretes, ¿no? Que son buenos. Pero si yo les digo, tiene dolor cólico en región precordial, ¿está bien? Cólico en región precordial. ¿No? Aquí dijimos que víscera hueca. Víscera
¿no? El hiato se abrió y todo el intestino pasó hacia dónde? Hacia el tórax. ¿Ya? Entonces puede haber dolor cólico y que vendría a ser excepcional. ¿Ya? Rarísimo, pero rarísimo para que haya ese tipo de dolor. Que fíjense, no está relacionado al corazón ni al pulmón, está relacionado con el intestino inválido. No cambia la característica, es intestino y huele cólico, pero es porque está en otra posición anatómica. Podemos realizar el cuestionario de dolor del manchil, por ejemplo, ¿no? Sobre las características. Podemos valorar también de acuerdo a la escala analógica del dolor. Y aquí es realmente importante la clasificación del dolor articular. Se va a llamar monoarticular cuando el compromiso es solo de una articulación, oligoarticular cuando es de 2 a 3 articulaciones, poliarticular cuando es más de 4 articulaciones. También, de acuerdo al tiempo de evolución, puede ser agudo cuando es menor de 6 semanas, crónico cuando el dolor es más de 6 semanas. Y de acuerdo a las características, si son inflamatorias o no, puede ser inflamatorio o no inflamatorio. No inflamatorio cuando empeora con los movimientos y con el peso. Inflamatorio cuando el dolor por ejemplo, empeora después del reposo, cuando hay rigidez matutina, cuando se puede asociar a aumento de volumen, calor, rubor, ¿no? O tenemos que ver las características de la distribución articular. Puede ser compromiso axial, columna, articulaciones sacroiliacas, hombros y caderas. Compromiso periférico como codos, muñecas, manos, rodillas, pies, rodillas. También cuando nosotros hablamos del dolor dirigido a la parte de las articulaciones, es importante conocer acerca de la localización. Ejemplo, articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal. De acuerdo a la distribución, pueden ser simétricas o asimétricas. De acuerdo al compromiso, puede ser migratorio, ¿no? Ya sabemos migración, desaparece en un lugar y va migrando el dolor articular. Aditivo, que va adicionándose primero la mano, después la rodilla, después la cadera, después el hombro. Y de acuerdo a la evolución puede ser episódico, persistente o sostenido. También vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener el compromiso articular, rigidez matinal, sensibilidad local, aumento de volumen, eritema, ¿no? Eso en relación al compromiso articular. Rigidez matinal en el proceso inflamatorio puede durar horas, en el no inflamatorio puede durar minutos, ¿ya? Sensibilidad local en el proceso inflamatorio es frecuente, en el no inflamatorio es a veces. Las diapositivas se las voy a pasar, ¿ya? Voy a corregir algo que se las voy a pasar para que ustedes anoten solamente lo que les parece importante, ¿ya? Aumento de volumen presente en los procesos inflamatorios, ¿no? Y no va a estar presente cuando no es nómico. Puede haber eritema en los procesos inflamatorios y va a ser poco frecuente en los procesos no inflamatorios. Si nosotros hacemos una punción de líquido sinovial, puede aparecer más de 2000 glóbulos blancos leucocitos por campo, ¿no? En cambio, el proceso inflamatorio va a ser menos de 2000 cuando nosotros hablamos de celularidad. Aparición del dolor en reposo o nocturno va a ser el proceso inflamatorio y no inflamatorio durante el día. También cuando nosotros hablamos de artralgia, ¿qué es artralgia? Dolor en las articulaciones. Tenemos que tomar en cuenta el origen inflamatorio y el origen no inflamatorio. Monoarticular si es poliarticular. Si es agudo o si es mayor de 6 semanas. En la poliarticular, igual si es agudo o si es crónico, ellos descartando patología y hacer el diagnóstico de diferencia. Es importante hacer un conteo de las articulaciones.
en escalas, ejemplo, en la artritis reumatoidea, en cuenta cuánto es el dolor articular que tiene el paciente. ¿Con qué finalidad? Porque de acuerdo a la mayor cantidad de compromiso articular del paciente, mayor es el riesgo que mi paciente haga, ejemplo, complicación. Entonces, cuando mi paciente te dice, doctora, tengo dolores articulares, contar cuántas articulaciones. Yo tuve es mi colega, ¿no? Era mi docente de fisión parte de la universidad, y trabajó en el San Juan, en accidentes, un maestro, capísimo. ¿Ya? Pero atender consulta y atender emergencias no es lo mismo, pero él le dedica el mismo empeño y la misma dedicación en su consultorio particular donde la gente paga o que en el San Juan. Lo malo es que en el San Juan hay un montón de gente ahí esperando para una consulta. Pero él le pone tanta dedicación que él revisa, le dice al paciente así, me duele doctora, está mal. No, y se lo digo porque yo he visto. Y empieza a revisar, le dice, uno por uno, imagínense cuántas articulaciones hay que empezar a revisar. Si hay dolor o si no hay dolor. Y la licenciada, yo recuerdo que le ha llegado un montón. Aparte que los pacientes ya sabían que él estaba los días sábados específicamente. Siempre iban y buscaban a él. No, llevé un montón de la licenciada. Porque el doctor no se apura, debería apurarse, mire que hay tanta gente. Sí. Pero ¿quién firma? ¿Quién hace el diagnóstico? Somos nosotros. Y para poder evaluar a un paciente necesitamos tiempo. No hay que venir y te voy a decir así como dijo la doctora. Es tan importante la parte de la anamnesis, ejemplo, tengo mi colega igual, y ahora trabajo con él cuando yo le tengo una él era bien dos en San Juan. El hombre decía, vení, te vas a sentar al lado porque vamos a hacer la verdadera historia del paciente. Ya le habíamos hecho una entrevista en la anamnesis, cuando uno interno tiene mucha, creo que se ahoga en un vaso de agua, tiene tan poquitas cosas, pero siente que se está así, ahogando, ¿no? 3 horas, 4 horas sentado al lado del paciente. ¿Qué comió ayer? Su mamá, su papá. ¿Tiene agua potable? No tiene agua potable. ¿Hace hervir el agua? No hace hervir el agua. ¿Ya? ¿Y desde cuándo tiene dolor? ¿Pero hasta cuándo usted estaba bien? Hasta Navidad. Y antes de Navidad, para el día de los minutos, estaba enferma. Y así. 4 horas sentado al lado del paciente. Y yo decía, era una tortura, lo veíamos venir todos los internos para cualquier lado haciendo algo con tal de que, pero él no me encontraba, intentito mal parqueado, venir, ¿no? Así. Pero cuando uno es médico, cuando uno pone el sello, ahí se da cuenta de la importancia que es de preguntar al paciente. Si yo no hago una buena anamnesis al paciente, mi diagnóstico está errado, mi tratamiento está mal. Entonces, cuando empecé a trabajar, valoré todo ese tiempo que el doctor nos metía o nos tenía sentados al lado del paciente. Después otra cosa, los internos, por ejemplo, cuando les toca evolucionar, agarran, revisa al paciente o los residentes, ¿no? Revisan al paciente y se llevan la historia de evolucionar a otro lado. Vayan a nosotros enfermería. Y dicen, no, a la cama del paciente. Aquí es donde tenés que revisar al paciente, evolucionar al paciente. Escribir delante viendo los pacientes. Porque agarra, uno se puede confundir signos o síntomas. Reviso 5 pacientes, me llevo la historia y empiezo a escribir. ¿Ya? Entonces es muy diferente cuando vos lo haces al pie del paciente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de artritis reumatoidea, vamos a contar 28 articulaciones. También existen otras patologías y otro tipo de escalas donde vamos a empezar a contar 44, vamos a buscar 44 articulaciones donde el paciente puede tener. Además del dolor, existe otro tipo de sintomatología. Ejemplo, puede ser rigidez. La rigidez matutina se va a caracterizar en qué. Hay la palabra que está mal, vamos a corregir, se lo voy a pasar a en artropatía inflamatoria, por ejemplo, en artritis reumatoidea,
dolor, rigidez matutina son signos o síntomas reumatológicos. Limitación al movimiento. O sea que si mi paciente tiene rigidez, ¿puede realizar los movimientos de forma adecuada? No. Entonces va a tener limitación para realizar movimientos. Puede ser que haya tumefacción. Doctora, entonces, si nosotros llamamos en nuestro, llega a consulta una persona que, porque una señora me dijo que tenía rigidez en la mano Ya. matutina y se le hinchaba y se los dedos y no podía moverse. Pero dice que fue al centro de salud más cercano y de mi casa no es. Y dice que le dieron nomás al ejército, no la han derivado. Ya, ahora yo le pregunto, ¿esa paciente tenía rigidez matutina y dolores articulares bilaterales simétricos? Sí, en las dos manos. En las dos manos. Y todo el cuerpo le dolía las articulaciones. Ya, ¿cuánto tiempo? No me dijo tanto cuánto tiempo porque fue una charla rápida, ¿no? Ya, es importante cuánto tiempo, sí, porque tal vez puede ser débil. Sí. Pero es creo que harto tiempo, creo que me dijo que hace tiempo, porque ella se había consultado antes y no la derivaron nada, le dieron la ¿Y gente. cuántos años tenía más o menos la paciente? Debe tener unos 80, 70. 80 años. Más frecuentemente 40, 60 para pensar en artritis reumatoidea. 80 años es menos raro, pero me dice que no es igual. Claro. Ahora, muchas veces cuando nosotros somos médicos generales nos da y esto que estamos allá donde usted vive. No, aquí Aquí. no la quisieron derivar y se le dieron analgésico nomás, Dios. Y fue al médico naturista. Después fue al médico naturista. No. O sea, sí, con dolor, digamos. Parece que se va en boca. Fíjense, fueron a un médico, seguro le dieron un antiinflamatorio y después de eso fue a otra persona que no corresponde. Sí, Claro. las hierbas no son buenas, sí, son buenas, pero solo las hierbas no. Ya, solo las hierbas no. Claro, o sea, mi pregunta es, ¿un médico general puede dar un tratamiento para una artritis reumatoidea o hay que derivar a Si un... tiene preparación, sí. Si tiene preparación. Pero, ¿alguna vez me ha preguntado eso? Doctora, ¿nosotros vamos a tratar una artritis reumatoidea? ¿Estamos provincias, por ejemplo? No. Pero ¿qué pasaría si el médico no es capaz de hacer el diagnóstico? Y así como dice, como no. El doctor que trataron por cualquier cosa, le dieron a AINES y un proteína para paracetamol, pero no le hicieron el diagnóstico. Y ese médico tampoco fue capaz de medicar correctamente. ¿Qué tenía que hacer ese médico? Si es capaz de reconocer la artritis reumatoidea y no se halla siendo capaz de medicar, derivar. Ese paciente con el que se dice. Internista, traumatólogo, derivado. Porque ahí está cometiendo negligencia. Así no negligencia. A medicina interna derivaron primero. O al reumatólogo, cualquiera de los dos, ¿no? A medicina interna para que vean el común puede ser otra patología. Porque la señora me dijo que le preguntaron, es un dolor y le dieron analgésico y se la mandaron a su casa. Y ella dijo que tiene rigidez en la mañana y en las dos manos y se le hincha los dedos y no puede mover los dedos. Y le duele todo el cuerpo le duele las articulaciones. Parece como artritis, ¿cierto? Rigidez, matutina, Ok. está gritando. Sí, yo pensé, yo dije, puede ser una artritis, yo le dije, reumatoidea. Muy bien. También puede acudir nuestro paciente por tumefacción. Hay que ver dónde está localizada esa tumefacción. Por ejemplo, puede ser en parte blanda, puede ser sobre articulaciones. ¿Sobre qué tipo de articulaciones? Las interfalangitas proximales, interfalangitas distales. Puede ser que nuestro paciente acuda por debilidad muscular. La debilidad verdadera va a ser la pérdida de la fuerza muscular. Ahora, existe debilidades que van a ser por problemas neurológicos o por problemas articulares. Entonces nosotros debemos también hacer esa diferenciación. Puede ser que esa debilidad sea al inicio repentino, de forma súbita. Hacer el diagnóstico diferencial, ejemplo,
Cansancio. ¿Será que el paciente reumatológico puede decir que está cansado, que se siente agotado físicamente? Sí. Entonces tenemos que investigar si ese cansancio es durante todo el día en actividad física, en reposo. ¿Qué otra patología endocrinológica el paciente tiene cansancio? Hipotiroidismo. En el hipotiroidismo el paciente se siente cansado. Entonces ahí puede ser que nuestro paciente esté debutando con un cuadro reumatológico o puede ser que nuestro paciente esté debutando con un cuadro endocrinológico. La diabetes tipo 1, de la insulina. Otra sintomatología tiene la diabetes. ¿Ya? Muy bien. Puede ser que haya pérdida de la función. Cuando aparecen este tipo de lesiones en la artritis reumatoidea y deformaciones en la artritis reumatoidea, ¿será que hay pérdida de la función? ¿Será que un paciente puede agarrar y peinarse? Agarrar y abrir la llave de una casa, poner la llave, abrir la puerta? No. ¿Ponerse los zapatos? No. ¿Ya? Entonces eso es importante, ¿no? Pérdida de la función. Yo tuve una paciente, que vivo tantos años que había debutado con artritis reumatoidea deformada. ¿Qué hace el bioquímico? Saca sangre, pipetea, tiene que mover el microscopio, ya, y tiene que hacer un montón de cosas más. ¿Con las manos? Sí, con las manos. Entonces, a ella la tuvieron que jubilar por discapacidad a esa edad, 40 y tantos años. ¿Por qué? Si hay deformaciones, ¿no va a poder sacar sangre? No va a poder sacar sangre. ¿No? Entonces hay que ver. Existen otros tipos de patologías que también van a producir pérdida de función. Ejemplo, Marcos, aparece aquí. Entonces, nuestro modelo de hoy. Dime. ¿Qué movimiento tiene la columna vertebral? Flexión, extensión, lateralización, ¿no? Flexión, si yo le digo que flexione y que se agache, entonces ¿qué va a poder? Va a flexionar. Extiende para atrás, ¿ya? Lateraliza, gire para un lado, gire para el otro lado. Existe una patología que se llama espondilitis anquilosante, donde el paciente no puede, la columna vertebral va a estar rígida, o tallo de bambú también, ¿ya? Va a estar rígida y no se puede movilizar. Si su columna vertebral de marco está totalmente rígida, soldada una vértebra con otra, hagamos de cuenta que así va a estar. Yo le digo, Marco, amárrese la trenza de sus zapatos. ¿Cómo se amarraría? ¿Cómo se amarraría? Doblando las rodillas. Ya se la voy caminando para allá. Y si yo le digo, sin que él gire, sin que haga movimiento de lateralización, y le digo, Marco, míreme, ¿cómo giraría? Pero no puede mover la columna. Dátelo. Así camina el paciente con espondilitis anquilosante. Y así se gira en bloque. ¿Ya? Y va a caminar sin mover la columna. ¿Será que el paciente con espondilitis anquilosante se puede levantar de la cama a la minuta? Tiene que ayudar. ¿Cómo hacemos para levantarnos de la cama? Utilizamos varios movimientos, ustedes se dan cuenta, ¿no? Sentamos, flexionamos, nos extendemos, nos lateralizamos, todo. Ya yo tuve un paciente, recuerdo, con espondilitis anquilosante, que él decía, siéntese en casa. Para levantarme de la cama, mi esposa. Para amarrarme, ponerme los zapatos, mi esposa. Decía, para subir a un micro, es una tortura. ¿Ya? Entonces, así es el paciente con patología reumatológica. Muy bien. Entonces, vamos a tener manifestaciones articulares, por ejemplo, tumefacción, dolor a la palpación, limitación al movimiento, agitación, debilidad, inestabilidad. Tumefacción,
rodilla es igual que esta? No. No. En la coloración es igual que esta. No. No. Entonces también tenemos. Y en la palpación nosotros tenemos que palpar y ver si está caliente o no está caliente. Palpar, buscando dolor. Palpar, buscando si hay calor, ya, si hay aumento del calor. Vamos a ver limitación del movimiento para realizar actividad. Esta limitación del movimiento puede ser activa y puede ser pasiva. Pasiva cuando el paciente le digo levante la mano derecha o la mano izquierda, ¿ya? Lo realiza el mismo paciente, eso es pasivo. Activo cuando yo tengo que realizar ciertas maniobras para poder mover algo del paciente, alguna extremidad. Si no muevo eso, si yo realizo, se llama activo, ¿ya? Y si lo realiza el paciente, pasivo. Crepitación. ¿Qué va a ser la crepitación? Va a ser una sensación chirriante o de piquito palpable, audible y producida con el movimiento. Esta sensación puede ir acompañada o no de malestar mental. Deformidad. ¿Pueden existir deformidades? Sí, pueden existir deformidades. ¿De qué? De las manos, de las articulaciones, el paciente con artritis reumatoide. Si un paciente el dedito está en esta posición, ¿será que puede hacer un pinza digital? No, no puede. No. Pobre Bruno. La próxima vez uno no se va a acercar ahí. Inestabilidad también se presenta cuando la articulación tiene un movimiento. No cierra. La inestabilidad, la articulación tiene un movimiento más amplio de lo normal en cualquier plano. ¿Ya? Entonces, exploración de articulaciones específicas. Nosotros tenemos que valorar qué tipo de articulaciones están afectadas. Pueden ser las interfalángicas proximales, las interfalángicas. Había La tercera B que la cierra en estos menos de 5 minutos. Exploración de las articulaciones específicas. Entonces, valorar las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. También pueden presentarse nódulos, por ejemplo, los nódulos reumatoideos o en otro tipo de patología. Cuando son estos nódulos que están localizados en las interfalángicas distales, se denominan nódulos de Hebert. Cuando están en las interfalángicas distales, se denominan nódulos de Bouchard. ¿Ya? Y distinguir, hacer la diagnóstico diferencial con patologías reumatoides. Registro de exploraciones articulares. Valorar en el paciente cuáles son las articulaciones, ¿no? Hay que hacer un recuento de